Profe, hola, ¿cómo estás? Te estamos grabando un video porque quisiéramos proponerte una teoría que nos permite explicar la segunda pregunta del parcial sobre el surgimiento de las vanguardias. Y es la siguiente. Lo primero es que debemos considerar una aproximación que proviene de la filosofía taoísta y sobre todo de la filosofía oriental y antigua, en que la existencia puede entenderse de la siguiente manera. Hay un haber previo, un todo, una universalidad, una pluralidad inmensa que es conocida como caos. La visión contemporánea nos entiende a nosotros como individuos como alejados al todo, ¿sí? Como somos partículas por fuera o partículas alejadas o ajenas al universo. Pero los taoístas tienen un acercamiento integral y es lo siguiente: en este caos, que es donde habitan todos los elementos, todas las partículas, todo lo que existe, pero habita de forma desordenada, hay una fuerza que toma pequeños elementos del caos y los ordena. Les da un límite, los contiene en una forma que ya no es dispersa, sino que se vale por sí misma. Entonces a esto se le conoce como el orden. ¿Cuáles son entonces como los atributos que le podríamos señalar a cada uno? Entonces, en el caos es el todo, pero también es el movimiento constante. Mientras que en el orden es lo fijo, lo que limita, es la barrera, es el límite. Ahora, esto también se reafirma, por ejemplo, con el mito griego de la creación. Los griegos pensaban que la creación del universo era esta. Antes había un caos y se ordenó, ¿cierto? El universo se ordenó. Bueno, lo importante de esta forma de considerar la naturaleza es saber que históricamente la filosofía oriental le ha atribuido al caos la feminidad y el orden, la masculinidad. ¿Esto qué significa? Como esta es una forma de comprender la existencia, o lo que es el ser, y por lo mismo, un ser en particular, esta proporción de feminidad y masculinidad habita en todo, en todas las personas, en todos los seres. Por eso es que el símbolo taoísta para denotar esto es el yin y el yang, que ya no nos habla de fuerzas contradictorias o en oposición, sino fuerzas complementarias. Se puede decir, por lo tanto, que en todo ser hay una porción de caos, que es su porción de la feminidad, y una porción de orden, que es su porción de masculinidad. Ahora, ¿cómo esto nos informa o nos dice sobre el surgimiento de las vanguardias? Entonces, vengamos acá. Nosotros podemos entender la historia de la humanidad desde hasta el hoy, desde el momento en que, digamos, que el ser humano gana cierta conciencia sobre sí. No sé si llamarlo Homo sapiens, pero digamos que el origen de la humanidad como especie que piensa, como una proporción que va cambiando entre nuestro lado masculino y nuestro lado femenino. Entonces, ¿de qué manera? Al comienzo,
El ser humano se encontraba en una relación de hostilidad, de sometimiento, de animadversión con la naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano tenía que sobrevivir a su entorno, y su entorno era hostil, se lo quería comer, era escaso. En ese momento, las formas de ordenar la realidad que el hombre tenía eran muy pocas. ¿Por qué? Porque su conciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. En algún momento de la historia, el ser humano ganó o conquistó el lenguaje. ¿Y por qué el lenguaje lo pinto con azul? Es decir, porque el lenguaje está asociado a la masculinidad. Porque toda forma de representación, en este caso una palabra, la palabra jamás puede equiparar a la totalidad de la cosa. Entonces, cuando uno dice silla, para nombrar a una silla, uno en verdad está dejando muchos aspectos que le son naturales y propios a la silla por fuera. Su color, su materialidad, su tamaño. Y no porque no existan, o no porque dejen de existir, sino porque mi forma de representarlo a través de una sola palabra es una forma de limitación. Entonces, el lenguaje es un recurso del orden masculino que limita, fija, vuelve más estrecha la realidad. Lo que pasa es que nos da por lo mismo control sobre ella. Porque cuando podemos representar, por ejemplo, las horas del día, podemos ponernos de acuerdo en cuáles horas vamos a ir a cazar o en cuáles horas vamos a quedarnos protegiendo a los recién nacidos de la aldea. El lenguaje, por lo mismo, es una conquista de la racionalidad masculina en la humanidad, porque esto también hace parte tanto de los hombres como de las mujeres. Ahora, como la relación del hombre, y cuando digo el hombre digo de la humanidad, con la naturaleza era hostil, la forma en la que él podía legitimar su control era al mismo tiempo con la violencia. Entonces hay otros hitos de la racionalidad masculina como la institución. La institución entendida como formas de representación tipo leyes que se cimientan en la vida social. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, la institución del matrimonio, el matrimonio en verdad es una forma de limitar nuestra interacción como personas. No necesariamente negativa, pero sí es un límite y le corresponde al orden masculino. ¿Qué es lo que pasa? Como el ser humano se volcó con violencia a todo lo que evocaba el caos de la feminidad, también significó que el ser humano se volcara con violencia a la mujer misma, que es la encarnación, la corporalidad de la feminidad. Por eso es que la curva, digamos que de progreso humano, y aquí progreso es entendido como la razón, ¿cierto?, es al mismo tiempo proporcional al sometimiento de la mujer, que era el reflejo de la feminidad caótica a la que el ser humano tenía que volcarse con mecanismos de control para poder dominarla. Hay otros hitos históricamente que nos empiezan a dar cuenta del agotamiento de la hiperracionalización de la vida. Por ejemplo, el capitalismo. Esto es simultáneo, por ejemplo, los regímenes autoritarios. Son formas de un orden masculino hiperracional que llega a un punto a que se vuelven insostenibles, y entonces aquí aparecen las guerras mundiales, ¿cierto? Cuando el Partido Nacionalsocialista Alemán legitima el exterminio de los judíos en una ley nacional, es literalmente una forma de control masculina, la ley, por acá está la ley, pero que desconoce por completo la humanidad de las personas. Bueno, ahora, ¿cuál es entonces el papel que juegan las vanguardias acá? ¿Y cómo las vanguardias nos reflejan esto? De la siguiente manera. En una forma de hacer arte hiperracional, es decir, que paulatinamente fue afincándose en el canon técnico, en la forma arreglada,
en la enseñanza de los modelos, ¿cierto? Se fue aplacando en la representación de la belleza su lado caótico, natural, corporal, dándole prelación a una forma de arte hiperracionalizada. Las vanguardias entonces son destellos de la feminidad latente en el ser humano que logra encontrar un canal de representación dentro de este marco reglado de hacer arte. Es decir, la poesía concreta es el hacer poesía, pero utilizando palabras aleatorias. La aleatoriedad obviamente hace parte del caos, no hace parte del orden. Entonces es un atributo de la feminidad. El surrealismo nos evoca los sueños y el inconsciente. El inconsciente hace parte del mundo caótico, no hace parte del mundo ordenado, visible y consciente. Es decir, el surrealismo es un movimiento de la feminidad. Otro. El impresionismo. El impresionismo, la manifestación de las emociones y de los sentimientos. Los sentimientos y las emociones le corresponden a la corporalidad y la corporalidad le corresponde a la feminidad caótica. Entonces, el cuerpo, la emoción, el sentimiento son temas y vías de representación que le pertenecen a la feminidad. Una feminidad que necesita canales técnicos para verse reflejada en la obra, pero que aparecen a través de las vanguardias. No sé cuál alguna otra que tengamos. Bueno, agrego yo una, por ejemplo, el land art. El volver al mismo entorno de la vida y hacer arte ahí y no en lo abstracto que es la pintura que representa. Es decir, volver al espacio y hacer arte en el espacio. La espacialidad también es una reivindicación de la feminidad. Ahora, como esto se puede rastrear en todas las actividades del ser, lo podemos ver en los movimientos vanguardistas del arte plástico, pero también lo podemos ver en los movimientos vanguardistas de la literatura. La aleatoriedad, por ejemplo, lo que decíamos ahora con los poemas concretos, pero la espacialidad, por ejemplo, le corresponde a formas de escritura que tienen en cuenta el entorno dentro de su narrativa. O los sueños y el inconsciente hacen parte de nuevas novelas contemporáneas que han decidido utilizar el enfoque introspectivo y subjetivo para narrar historias, algo que en el canon racional de antes no se hacía. Y por ejemplo, la reivindicación del cuerpo, la emoción y el sentimiento históricamente sí han tenido lugar en la literatura a través de la poesía. Y profe, esa es más o menos la teoría que nosotros te ofrecemos para poder explicar integralmente el surgimiento de las vanguardias.